Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar. En esta ocasión, para contarles sobre personajes de la vida real. Quizás no todos hayan tenido igual protagonismo en la historia, pero todos han sido muy importantes para mí. Les contaré cómo los conocí y qué ha sido de ellos. Conocí a Laura Pollán, líder del movimiento de las Damas de Blanco, en los días en que ellas estaban celebrando el 7º aniversario de su nacimiento. Fueron días tremendos. El momento al que me refiero fue el 19 de marzo del año 2010, cuando las Damas de Blanco hicieron una peregrinación desde la iglesia de las Mercedes hacia la calle Neptuno, que en ese momento era la sede de la organización, y fueron agredidas por un tumulto de cerca de 300 personas que iban gritando consignas e insultando a aquellas mujeres. Laura iba al frente de ese grupo, llevaba un brazo en cabestrillo que llevaba vendado por una fractura de un dedo, porque el día anterior en el municipio Párraga, donde también habían marchado las damas como parte de la conmemoración por el 7º aniversario de su movimiento, Laura había sido golpeada, había sido maltratada, llevaba el brazo en cabestrillo por esa razón, que es una foto icónica de su figura. La impresión que me dio fue ver a aquella mujer pequeña, frágil, una maestra de escuela jubilada, que nadie podía imaginar que tuviera el suficiente liderazgo para agrupar a todas estas mujeres y poner a la seguridad del Estado y a las fuerzas represivas en un jaque permanente. Cuando dije que conocí a Laura, debí haber dicho realmente cuando la vi por primera vez, porque mi primer contacto personal con ella, cuando pudimos conversar en su casa, que era la sede de las Damas de Blanco, en el número 963 de la calle Neptuno. Fue allí cuando comprendí de qué manera la personalidad de un líder puede transmitirle a su organización determinadas características. Pues Laura es una mujer pacífica, dulce, amable, que transmite a quien está junto a ella una sensación de abrigo, de maternidad protectora. Debo anotar que una semana antes, 10 de marzo del año 2010, cuando las Damas de Blanco pusieron en su sede un libro de condolencia para que la gente fuera a firmar por la muerte de Orlando Zapata Tamayo, un joven opositor de profesión albañil que había protagonizado una huelga de hambre y de sed y que murió en la cárcel, en protesta por las condiciones en las que estaba preso y para pedir la libertad de todos los presos políticos, pues en ese día mi esposa, Joanny Sánchez, fue allí a firmar el libro y fue también testigo de la turbamulta que se aglomeró frente a la calle Neptuno para impedir que la gente fuera a hacer este gesto humanitario. Allí Joanny terminó siendo detenida junto a su hermana, que estaba con ella, pero eso lo dejaré para el último podcast de este año, en diciembre, cuando les cuente cómo conocí a Joanny Sánchez. Entre los múltiples factores que incidieron en la excarcelación de los prisioneros políticos de la Primavera Negra del año 2003 fue justamente estas marchas y estas protestas y estas reacciones públicas que hicieron las Damas de Blanco pidiendo la libertad de sus familiares. Como es conocido, en el año 2013 el gobierno cubano encarceló a 75 opositores, donde había activistas, periodistas independientes, gente que estaba en un partido, individuos que no tienen nada que ver prácticamente con ninguna acción opositora, pero que fueron encarcelados aplicándoles artículos de la ley 88, la llamada ley Mordaza. Cuando se ponen en la balanza los diferentes factores que pesaron para la decisión del gobierno de excarcelar a estos opositores, casi siempre se anota el papel que jugó la Iglesia Católica, el gobierno de España, incluso el efecto que causaron las huelgas de hambre de varios opositores para pedir la libertad de los presos, pero la constancia de las Damas de Blanco marchando
desde la iglesia de Santa Rita en la Quinta Avenida del municipio de Playa en La Habana. Eso y todo, esas marchas y todas las demás actividades que ellas hicieron, que les trajeron como consecuencia repudio, golpizas, maltratos, eso también tuvo un peso enorme, porque la opinión pública internacional pudo darse cuenta de la situación en la que estaban los presos y de la existencia de este fenómeno, también gracias a esta constancia en la que Laura Pollán tuvo un papel fundamental. En más de una ocasión tuve la oportunidad de presenciar estas marchas, no como participante, sino como testigo, en las que estas mujeres, lideradas por Laura, luego de participar en la misa de la iglesia de Santa Rita los domingos, se organizaban frente a la iglesia con gladiolos en las manos, decían algún lema, libertad para los presos políticos, y empezaban a caminar por el paseo central de la Quinta Avenida. Caminaban unas cuadras y se veía la gente que pasaba en carros, que los miraban. Había una expectación tremenda. Realmente era un fenómeno único, que fue quizás la única vez que durante un tiempo la dictadura toleró o aceptó que una manifestación de este tipo se realizara, y que continuaron llevándose a cabo aún incluso después de la excarcelación de los 75, porque se excarcelaron a los prisioneros de la Primavera Negra, pero seguía habiendo presos políticos y por lo tanto seguía habiendo damas de blanco. El último encuentro que tuve con Laura Pollán ocurrió el domingo 2 de octubre del año 2011. Recuerdo que a eso de las 8 de la noche fui a visitarla a ella y a su esposo Héctor Maceda, porque me habían pedido que filmara una entrevista para otro medio. Media hora antes de visitar la casa, yo había hablado con Héctor Maceda para decirle que tenía la intención de visitarlos, y él me había confirmado que sí, que sería posible. Sin embargo, cuando llegué al número 963 de la calle Neptuno, me dijo que su esposa había comenzado a sentirse mal casi exactamente cuando él había colgado del teléfono en nuestra conversación. Obviamente no entrevisté a Laura en ese momento, y antes de irme fui a su habitación, donde la vi temblando de frío y fiebre. Me permitió hacer un par de chistes medicinales de buen humor, y luego ella bajó un poco la sábana que la cubría para que pudiera ver su sonrisa. Le toqué la frente y le di un beso. 5 días después fue ingresada en el hospital Calixto García. En el periodo de tiempo que estuvo en el hospital, fuimos muchos los que acudimos allí todas las noches, a las 7 de la noche, a escuchar el parte médico que decían sobre su estado de salud. Cada noche el médico salía y daba un parte diciendo más o menos algo parecido, dando algún informe, hasta que un día que dijo que todo estaba bien, que habían descubierto que Laura tenía un virus que era prácticamente inofensivo, pero no. El 14 de octubre murió, según se explicó, de una parada cardiorrespiratoria. Luego se informó que había tenido dengue, y todo es una página oscura su muerte, que algún día habrá que iluminar. Yo preferí no verla en esa caja donde la pusieron, que todo el mundo decía que estaba irreconocible. Opté por quedarme con el recuerdo de su sonrisa victoriosa. Así conocí yo a Laura Pollán. El próximo viernes 14 de febrero les comentaré cómo conocí a un personaje bastante oscuro, el periodista oficialista Lázaro Barredo. Y así me despido, deseando encontrarme con ustedes en la próxima edición de Como lo conocí, para continuar esta lista de 52 personajes, uno para cada viernes.